El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo es destruido o se destruye a sí mismo, es el final de una civilización. Para nosotros hoy en día, en nuestras vidas cotidianas, es algo irrelevante. Y estamos muy seguros de que no nos sucederá. Pero en algunas civilizaciones, ya sucedió. La Biblia es uno de los textos más influyentes jamás escrito. Y por milenios ha moldeado la vida de miles de millones de personas. Contiene historias de grandes civilizaciones, eventos milagrosos y la palabra de Dios. Muchas personas la toman de ejemplo para vivir sus vidas. Pero para algunos, estas historias son una verdad histórica. De todos los eventos que la Biblia detalla, hay uno que sigue siendo impactante incluso en la actualidad: la destrucción de Sodoma. Según la Biblia, Sodoma era una de las 5 ciudades de la llanura y sobresalía por su crueldad. La tradición dice que el pecado de Sodoma era lo que la Biblia describía como perversión sexual, específicamente la homosexualidad. ¿Pero es esto verdad? En la historia de la Biblia, Dios apareció frente a Abraham y le contó su plan de destruir Sodoma y las ciudades de la llanura. Para Abraham, es una revelación impactante. Su sobrino Lot vivía en Sodoma. De acuerdo a la Biblia, Lot y su familia eran diferentes a las otras personas que vivían en Sodoma. Eran considerados personas honestas. Abraham le suplicó a Dios que no destruyera a los inocentes y culpables sin excepción. Dios le aseguró a Abraham que perdonaría a la ciudad si encontraba a 10 personas inocentes y demostraban tener hospitalidad con desconocidos. La Biblia dice específicamente que el pecado de Sodoma era la arrogancia, la codicia y apatía. Y en concreto, que ellos no eran amables con los pobres y los necesitados. Pues su inhospitalidad, esa falta de amabilidad hacia las personas, que hizo a Sodoma una ciudad cruel. Dios mandó a 2 ángeles disfrazados como viajeros para encontrarse con Lot, quien los invita a entrar y los trata con amabilidad. Lot pasa la prueba de hospitalidad de Dios. Pero cuando la noticia de la llegada de los extranjeros se extiende por Sodoma, la ciudad se dirige a casa de Lot y exigen que los entreguen. De inmediato, todos los vecinos están golpeando la puerta y diciendo a los 2 hombres, sácalos, nos acostaremos con ellos. Y en términos bíblicos significaba tener relaciones. Lot dice, yo tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero ellos son mis invitados. En ese punto, Dios interviene y dice, no pasaron la prueba. Es una condena. Los ángeles permiten que Lot y su familia se vayan, pero cuando se van, Dios incendia la ciudad, con el resto de los habitantes dentro. Eso debió ser algo aterrador. Dios los destruyó con una lluvia de fuego y azufre tan terrible para que ningún hombre pudiera vivir en esa tierra. La destrucción fue tal que la ciudad fue abandonada por 700 años. Es un castigo profundo por los pecados observados en la ciudad. Dios mandó estos 2 ángeles a Sodoma, que era en la llanura, para poner a prueba su hospitalidad, para ver si serían bienvenidos, y no la pasaron. Así que no es tanto una historia sobre la sexualidad, sino más bien una historia sobre la hospitalidad. La hospitalidad era muy importante en el mundo antiguo. Solo después del surgimiento del cristianismo, en los primeros siglos de la era común, su interpretación cambió. Los primeros teólogos cristianos cambiaron el enfoque de la historia lejos de ofrecer hospitalidad, para crear un cuento moral condenando la homosexualidad. Pero la historia de la destrucción, ¿guarda alguna verdad? Hacemos la pregunta.
¿En realidad existió la ciudad de Sodoma? ¿Y puede ser posible localizar sus ruinas? Según los antiguos escritos de la Biblia, el Corán y la Torá, Sodoma era supuestamente parte de lo que se conoce como las 5 ciudades de la llanura. Estaban ubicadas en el sur de Canaán, una gran región que cubre la actual Jordania, Líbano, Siria e Israel. De las 5 ciudades, Sodoma era la más grande y por lo tanto el centro de la llanura. Por siglos los arqueólogos han tratado de localizarla. Todos aman una buena historia de una ciudad perdida, ya sea la Atlántida o Sodoma. Tienen esa búsqueda del tesoro en ellas. Tienen una confirmación mitológica, una forma de confirmar la historicidad de la tradición oral. Pero si la historia es más que un mito, como algunos piensan, ¿dónde ocurrió y cómo los arqueólogos pueden encontrarla? Los arqueólogos bíblicos de renombre, el Dr. Thomas Schaap y Walter Rust, realizan estudios de Bab edh-Dhra. Es un lugar antiguo, al sureste del Mar Muerto. Thomas Schaap y Walter Rust eran en realidad arqueólogos y académicos muy respetados en el campo, y ambos tenían un gran interés en la arqueología bíblica y geografía histórica. Schaap era un sacerdote y Walter Rust, de hecho, dirigió muchas expediciones al Mar Muerto. A medida que empiezan la excavación, descubren 4 lugares cerca: Numeira, Safi, Haifa y Canasir. Para Schaap y Rust, el número de lugares puede ser un indicador crucial de que Bab edh-Dhra es Sodoma. La Biblia dice que Sodoma era una de 5 ciudades de la llanura. Y si otras 4 ciudades fueron descubiertas cerca de Bab edh-Dhra, aumenta la posibilidad de que Bab edh-Dhra sea la ciudad de Sodoma. El descubrimiento de estos 5 lugares antiguos cercanos entre sí es clave. Y por medio de las excavaciones en Bab edh-Dhra, los arqueólogos fechan el lugar alrededor del 3300 antes de la era común. Eso es importante porque algunas personas también piensan que ahí es donde la ciudad de Sodoma existía. Y durante las excavaciones, el equipo descubre evidencia de que Bab edh-Dhra no solo era el más grande de los 5 lugares, sino que también era el lugar de una próspera comunidad. Había paredes fortificadas alrededor de la ciudad. Los arqueólogos fueron capaces de identificar las casas y talleres de las personas. Debió ser un lugar de cierta importancia. Para Schaap y Rust, es más probable que Bab edh-Dhra sea Sodoma. Y cuando los arqueólogos observan el lugar con más detenimiento, hacen un descubrimiento importante. Hay evidencia de una gran destrucción. Los arqueólogos descubrieron ladrillos de barro derrumbados y también grandes cantidades de ceniza y carbón. Y las paredes de la ciudad habían sido destruidas por el fuego. En el segundo lugar, Numeira, Schaap y Rust hacen descubrimientos similares. Pero lo más sorprendente, los arqueólogos encuentran los esqueletos de varias personas. Los cuerpos estaban enterrados debajo de todo este escombro quemado. Así que estas eran personas que murieron y fueron aplastadas mientras aún eran cadáveres frescos o mientras seguían con vida. Algunos expertos creen que los descubrimientos de Schaap y Rust coinciden con la descripción bíblica de la destrucción de Sodoma, entre fuego y azufre. Hay un grupo que piensa que Bab edh-Dhra y Numeira son evidencia de la destrucción de un terremoto y fuegos catastróficos y que encontramos a nuestro objetivo. La confirmación de que la parte sur de Bab edh-Dhra podría ser la antigua ciudad de Sodoma se conoce como la teoría del sur. Pero finalmente, ¿habían descubierto la Sodoma bíblica?
A través de los años han aparecido nuevas pruebas que generan dudas sobre la teoría. Cuando excavaron en los otros 3 lugares, arqueólogos encontraron que no habían estructuras ocupacionales. Lo que encontraron fue un montón de cementerios. Este es un lugar donde las personas enterraban a sus muertos. Y la datación por radiocarbono de los 2 lugares más grandes, Babebra y Numeira, generan más dudas sobre la teoría del sur. Estas 2 ciudades fueron destruidas con 2 siglos y medio de diferencia entre ellas. Eso es 250 años entre la destrucción de Bab Edra y Numeira. Para coincidir con la descripción bíblica, estos lugares tuvieron que haber sido destruidos al mismo tiempo. Los tiempos no coinciden. Para mí son 2 strikes y estás fuera, no necesitas otro. La teoría del sur no parece ser posible. ¿Sodoma llegó a existir? De ser así, ¿era posible encontrarla? En 1996, el arqueólogo Dr. Stephen Collins acepta el desafío. Al haber crecido en una familia cristiana durante mucho tiempo, ha estado fascinado con la relación entre la Biblia y la evidencia científica. Tenía una especie de 2 mundos chocando en mi cabeza. Y era difícil justificar a la ciencia, la fe y la creencia juntas. Junto al Dr. Stephen Collins, en la búsqueda de Sodoma, está el Dr. Philip Sylvia, un ingeniero eléctrico de profesión. En los últimos años ha enfocado su atención en la Biblia y la arqueología. Creo que Sodoma es el ejemplo ideal en las Escrituras del juicio de Dios contra el pecado en el mundo. Y son el ingeniero y el teólogo en mí quienes entienden que debe haber un rastro de evidencia física que nos muestre lo que hizo y cómo lo hizo. Eso es lo que me motiva. Mientras más estudiaba el Dr. Collins, más convencido estaba que la Biblia podría dar pistas sobre la ubicación de Sodoma. Y cuando miro el registro histórico, cuando miro el registro bíblico y encaja con la realidad, encaja con la ciencia y con la arqueología, y no puedo encontrar ninguna manera de negarlo, ¿qué se supone que haga? Para el Dr. Collins, la idea de que Sodoma y las ciudades de la llanura podrían no estar al sur del Mar Muerto surgió por accidente en 1996. Ese verano, se encontraba en Tierra Santa. Mientras planeaba una expedición a Babebra y Numeira, volvió a leer la historia de Sodoma. Algo estaba mal. En la Biblia, antes de que Lot se mudara a Sodoma, él y su tío Abraham se despiden. En este tiempo, la Biblia los ubica en algún lugar entre los asentamientos de Betel y Ai, al noroeste del Mar Muerto. De ahí, pueden ver todo el valle del Jordán. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán húmedo y viajó hacia el oriente poniendo tiendas hasta Sodoma. Según la teoría del sur, Sodoma está al sureste del Mar Muerto, a 80 kilómetros de Betel y Ai. Pero si Abraham y Lot estaban al norte en Betel y Ai, no habrían podido ver tan lejos. Llegué al final y me dije a mí mismo, no veo nada allí que ubique a Sodoma hacia el sur, pero todo la ubica al norte y al este del Mar Muerto. ¿Cómo es posible que los profesionales ubiquen a Sodoma hacia el lado sur del Mar Muerto? Porque si están leyendo el mismo texto que yo, ¿por qué no vemos lo mismo? Collins investiga más a fondo el texto antiguo. Su concentración se enfoca en identificar la ubicación correcta del Valle del Jordán. Génesis 13:10 dice que Lot vio el Valle del Jordán y que estaba húmedo, como el jardín del Señor. Así que si puedes encontrar el Valle del Jordán, puedes encontrar Sodoma. Luego de un cuidadoso estudio, Collins encuentra una pista sobre la ubicación del Valle del Jordán. En el idioma hebreo, la palabra para llanura es kikar, que significa redondo.
En el caso de la tierra, sería un lugar plano y redondo de tierra cultivable. Ahí es donde deberíamos estar buscando Sodoma y las ciudades de la llanura. Algunos arqueólogos creen que el único lugar en Jordán que tiene una llanura circular plana y húmeda es al norte del Mar Muerto. Si estás mirando un buen mapa topográfico, verás un lugar circular, un kikar, justo al norte del Mar Muerto. Pero para algunos, la Biblia debería ser utilizada como referencia geográfica con cautela. Tenemos que ser cuidadosos en cómo usamos los textos de la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que si este evento pasó, fue 1000 años antes de que fuera escrito. Y desde que se escribió, pasó por 5, 6, 7 idiomas antes de que llegara a nosotros. Así que poner mucho peso en una palabra es un poco peligroso. Si vemos a Sodoma y las ciudades de la llanura como escena del crimen, entonces la Biblia es una pista. También tenemos evidencia arqueológica, tenemos mapas antiguos, así que tenemos que ver todo como un rompecabezas y se tiene que unir cada pieza para entender qué fue lo que ocurrió. Defensores de esta nueva teoría del norte están convencidos que en algún lado de esta llanura circular podría estar la ciudad bíblica de Sodoma. Puede haber más evidencia en el mapa de lugares bíblicos más antiguo que hay, el mapa de Mádaba. Es del siglo VI de la Era Común y se encuentra en la iglesia bizantina de San Jorge, en Mádaba, Jordania. Tenemos que entender que el periodo bizantino fue la mayor industria turística de Tierra Santa en la historia. Entonces, este mapa estaba en el piso de la iglesia con el único propósito de mostrarle a la gente a dónde ir. El mapa está incompleto, pero lo más importante, muestra un nombre clave, Zoar. Junto con Sodoma, la Biblia la pone como una de las 5 ciudades de la llanura. Zoar es importante porque fue la única ciudad de la llanura que no fue destruida. Y no fue destruida, según la Biblia, porque fue la ciudad a donde Lot y su familia escaparon. El mapa no muestra a Sodoma, pero muestra algo más al norte del Mar Muerto. Representaciones parcialmente intactas de 2 ciudades. Para el Dr. Collins, sus claves en el mapa geográfico. Tengo la sospecha de que esas 2 ciudades representadas al norte del Mar Muerto son Sodoma y Gomorra. Pero si la pieza que falta en el mapa es Sodoma, ¿dónde está exactamente? En 2005, Collins y sus compañeros fueron a Jordania para buscar pruebas convincentes. Y fue un poco aterrador al principio porque no podía encontrar ningún mapa de lugares arqueológicos hecho por alguien de América, Europa o Israel. Y de verdad me molestaba. Me preguntaba qué encontraría al llegar. Pero luego, en el Centro Americano de Investigaciones Orientales, realizan un hallazgo. Mientras el equipo saca mapas y encuestas, consiguen un libro, The Antiquities of the Jordan Rift Valley. Este contenía un mapa que mostraba lugares antiguos en la región de Kikar de Jordania, al noreste del Mar Muerto. El equipo se pone en marcha para comenzar el proceso de descarte, con la esperanza de identificar el lugar más probable para Sodoma. ¿Y qué encontramos? 14 lugares arqueológicos importantes, pero aquí está el problema. Solo buscaba 4 o 5 lugares. Ahora tengo 14. Algunos parecen muy pequeños e insignificantes o del periodo equivocado. Así que los eliminamos. Luego de una semana de investigación, solo quedó un candidato, Tal el-Haman. Se encuentra 13 kilómetros al noreste del Mar Muerto. La Biblia dice que Sodoma debía ser la ciudad más grande de la Edad de Bronce, del lado noreste del Mar Muerto. Y adivinen qué, era gigantesca. ¿Cómo diablos la gente la pasó por alto y por qué no estaba en ningún mapa? Después de casi una década de investigación, Tal el-Haman es el primer sospechoso de Collins que puede ser Sodoma.
Estaba bajando de la cima de Tal el Hamán y tomé un poco de la arena, dejé que se deslizara entre mis dedos y dije, algún día tú me vas a decir todo aquello que sabes. Pero para revelar la verdad detrás de este antiguo lugar, tienen que empezar a excavar. El 27 de diciembre de 2005, el equipo comienza la excavación. Los descubrimientos iniciales revelaron un lugar colosal que cubre un área de aproximadamente 60 hectáreas. Es más grande que cualquier otro lugar de la Edad del Bronce en la región. Estaba sorprendido principalmente por el tamaño del lugar. Para mí fue un momento de sorpresa. Al ser el lugar más grande de lo que esperaban, Collins llama al arquitecto arqueológico mundialmente reconocido, el Dr. Lynn Rittmeyer, para que mapee el lugar. Recibí una llamada del Dr. Stephen Collins y dijo, ¿te gustaría venir a Jordania y ver mi nueva excavación? Creo que encontré Sodoma. Y dije, ¿Sodoma? Debes estar loco, eso es casi imposible. Y dijo, hey, solo ven a mirarlo. Y dije, ok, iré a verlo. El lugar y la arquitectura me impresionaron mucho, así que estaba interesado en ver el lugar desde el punto de vista arqueológico. Durante las primeras temporadas de excavación, el equipo desenterró muros reforzados de 5 metros de espesor y hasta 12 metros de altura. También encontraron un palacio, un templo, al menos 2 plazas y docenas de casas y calles. Todos de mediados de la Edad del Bronce, cuando se creía que Sodoma existía. Las fortificaciones de mediados de la Edad del Bronce me impresionaban. Calculamos que solamente fabricar el sistema de rampas tomó entre 40 y 60 millones de ladrillos de barro. Obviamente solo un gobierno muy centralizado fue el que pudo armar y completar el proyecto. He trabajado en muchas excavaciones arqueológicas, pero nunca he visto un lugar tan grande. Tal el Hamán es 6 veces más grande que la vieja ciudad de Jerusalén. Principalmente, el equipo descubre capas de cenizas por todos lados, que van desde medio metro hasta 2 metros de espesor. Evidencia de que Tal el Hamán fue destruido. Y están convencidos de que fue destruido a mediados de la Edad del Bronce. Mezclados con las cenizas, hay pedazos de cerámica que podemos identificar con la fecha de la Edad de Bronce. La evidencia muestra que el lugar se quemó en el 1700 antes de la Era Común. Y a medida que el Dr. Silvia excava a través de las capas de ceniza, nace la imagen de un nuevo evento destructivo. Entre las ruinas, consiguen un gran molino de mano lineal de 180 kilogramos, que los trabajadores usaban para moler el grano. Con este tipo de molino básicamente te ubicas como si estuvieras montando un caballo y luego mueves el molino de un lado a otro para moler el grano. Pero para el Dr. Silvia, la posición del molino no tiene sentido. Literalmente lo sacaron de su base de tierra hacia un lado del suelo en la dirección noreste. El equipo está asombrado por cómo un objeto tan grande y pesado pudo ser derribado. Y no es el único objeto. Al otro lado del lugar, descubren artefactos y estructuras que están en la misma dirección, aparentemente empujados por una fuerza catastrófica. Encuentras pedazos y pedazos de cerámica, todo lo que puedas imaginar, esparcidos por 6, 7 u 8 metros en el suelo. Todo va hacia el noreste. Todo lo que hay adentro está mezclado y lleno de cenizas, cerámica y ladrillos de barro rotos. Y todo indica, sin lugar a dudas, que fue una verdadera catástrofe. El equipo descubre evidencia de un gran y destructivo evento que golpeó Tal el Hamán. El Dr. Collins lo llama el evento de destrucción de la Edad del Bronce. ¿Qué pudo causarlo? En 2011, el equipo hace un descubrimiento escalofriante. Empezamos a encontrar huesos humanos
un pedazo de pelvis, un pedazo de rodilla, un pedazo de fémur. Uno solo estaba desde la mitad hacia abajo. Falta todo lo demás. Y el lugar en donde ocurrió la separación está severamente quemado, como si hubiera sido calcinado. Parecen haber sido golpeados físicamente contra una de las paredes gruesas. Luego cayeron al suelo y quedaron allí cubiertos de ceniza y materiales. Esos no fueron entierros realizados con amor. Estas fueron personas que terminaron en estas posiciones por algún tipo de evento violento. En otra sección, encuentran más evidencia de que los habitantes fueron asesinados por una intensa fuerza. En el área central del Palacio de Bronce aparecieron 2 cráneos. No tenemos huesos de la mandíbula inferior en ninguno de los 2. De uno tenemos todo el cráneo y está destrozado. El otro tiene un pedazo de pelvis aquí mismo, junto a los pedazos del cráneo. Y están hechos pedazos. Para Collins, la ubicación de los cráneos es clave. Estamos 8 metros abajo y a 1 metro de profundidad del centro de la destrucción. No hay duda ninguna absolutamente de que estas 2 personas, estos 2 cráneos, pertenecen al evento de destrucción de la Edad de Bronce. El cuerpo no está diseñado para soportar este tipo de fuerza y es sorprendente y traumatizante, pero por otro lado, para un ingeniero y científico, es algo bastante fascinante. El equipo cree que están cerca de descubrir qué destruyó esta ciudad, pero por ahora no hay nada definitivo que les indique que esta podría ser la Sodoma bíblica. Pero mientras más excavan, todo se vuelve más claro. Están tratando con un lugar monumental. A lo largo del exterior de la ciudad, descubren las bases de una estructura mucho más grande. Un muro de 3 metros de espesor. Les pedimos que excavaran más al este, y allí se encontraron con el inicio de otra pared, del mismo tipo de ladrillos, y al igual que la otra, era de 3 metros de ancho. Yo la medí, pero luego me di cuenta de que teníamos una torre enorme que se extendía desde la muralla. El Dr. Rittmeyer y el equipo acaban de encontrar las ruinas de un enorme complejo de puertas. 21 metros de ancho y 14 metros de alto, con torres en cada lado y hasta 6 cámaras. El equipo de Tal el-Haman está desenterrando poco a poco los secretos de una extensa metrópolis que cubre un área de aproximadamente 60 hectáreas, con una población estimada de hasta 65,000 habitantes. Tenía todas las características de un gran e importante centro de la ciudad, con sus palacios, sus templos, sus áreas residenciales, calles, sus grandes fortalezas, sus ciudades satélites, sus enormes áreas agrícolas que se podían aprovechar. Tenía todo para ser increíble. Y esto es lo que la Biblia describe. Y esto es además lo que la arqueología confirma. Encaja con las pistas geográficas en términos de ubicación, encaja con el tiempo en términos de su historial de ocupación. Para mí, no veo a qué otra conclusión puede llegar. Pero si quieren convencer a la comunidad de que Tal el-Haman es la Sodoma bíblica, entonces su trabajo está lejos de terminar. Tengo que decir que el lugar es muy interesante. Es la interpretación del lugar lo que encuentro problemático. Se necesita hacer mucho más trabajo antes de que podamos entender el lugar en contexto y su importancia, pero también qué lo destruyó. Si Tal el-Haman es Sodoma, está por verse. Pero lo que está claro por los descubrimientos del equipo es que alguna vez existieron civilizaciones grandes y prósperas en esta área. Tal el-Haman tiene un diseño muy definido de la ciudad. Luego tienes la ciudad baja y la ciudad alta. La ciudad baja es donde estaba la gente común, y la ciudad alta que tenía su propio sistema de defensa. Era un área apartada.
utilizada por el rey para sus oficiales y su palacio. Los artefactos encontrados a lo largo de Tal el Hammam han ayudado al equipo a descubrir cómo vivían las personas durante este tiempo. La mayoría de las casas estaban hechas de ladrillos de barro, y esas mismas casas a menudo eran multigeneracionales, así que tenían bastantes habitaciones, construidas alrededor de un patio central. Luego tienes un techo en lo alto, y ahí es donde horneaban el pan, donde asaban sus pollos o lo que sea que estaban comiendo, y donde las mujeres molían la harina. Todo se hacía en ese patio, era la vida en la casa. Tenemos una ciudad que duró unos 3000 años sin problemas. Las cosas funcionaban prácticamente como una máquina bien aceitada. Pero luego, de acuerdo a la evidencia, en algún lugar alrededor del 1700 antes de la Era Común, durante la Edad del Bronce, la ciudad de Tal el Hammam fue destruida violentamente. ¿Qué había detrás de su catastrófica desaparición? ¿Podría la respuesta darnos una pista sobre si esta es la ciudad original del pecado? En el lugar, los arqueólogos han encontrado evidencia de paredes y pisos quemados, enterrados bajo montones de ceniza, pedazos de cerámica quemados, así como restos humanos quemados que creen que salieron disparados por alguna fuerza violenta. Para ellos, la evidencia coincide con la historia bíblica de fuego y azufre destruyendo Sodoma. ¿Pero qué lo pudo causar? Si ves la evidencia de Tal el Hammam, es razonable preguntarse si eso es una coincidencia de un gran evento volcánico. ¿Fue Tal el Hammam destruido por un volcán? En las últimas décadas, expertos han encontrado evidencia de un flujo volcánico de lava antigua en las montañas al noreste del Mar Muerto, mientras que una sexta parte de Jordania está cubierta de lava endurecida, conocida como basalto. Hay mucha roca basáltica alrededor de esa parte del Mar Muerto, porque esa área es muy activa geológicamente. Tuvo vulcanismo a lo largo de su historia. Pero hay un problema con la teoría. No hay ningún volcán cerca del lugar de Tal el Hammam. Para tener actividad volcánica no es necesario tener una especie de montaña volcánica triangular lanzando lava o incluso un volcán inactivo. Lo que necesitas es una fuente de calor debajo de la superficie con roca fundida, y necesitas caminos hacia la superficie por donde ese calor pueda salir, y a eso lo llamamos un sistema volcánico. Puedes tener sistemas volcánicos no invisibles, pero sí difíciles de detectar. A pesar de la evidencia de un antiguo flujo de lava en esta región, muchos rechazan la idea que ésta sea la responsable de la destrucción del lugar. Simplemente no hay suficiente material. Necesitas una gran cantidad de ceniza para provocar el abandono de una ciudad, y por lo que podemos ver no parece haber suficiente. Pero hay otro evento natural que podría tener la culpa. Ahora, si alguien llegara y me dijera, ok, tengo esta ciudad de ruinas y se ha derrumbado, los edificios se han derrumbado y hay mucha evidencia de que hubo incendios, hubiera dicho, te diré que para mí suena que probablemente fue un terremoto. Ahora, lo que pasa con las placas tectónicas durante un terremoto es que tienes estas dos placas. Se están moviendo y cuando ambas llegan al límite se atascan, quedan atrapadas, hay fricción y el estrés se acumula. Y se acumula y se acumula hasta que en algún momento no pueden soportarlo más y simplemente se mueven. Se desplazan y eso causa mucha energía, mucho calor por fricción y ruido, y esas son las ondas sísmicas. Básicamente ese es el terremoto. ¿Puede un terremoto haber hecho que el suelo se moviera gravemente y causar el colapso de Tal el Hammam? Entonces, cuando la fractura se mueve, puede moverse de forma vertical, horizontal, o puede ser una combinación de las dos. Y en el Mar Muerto hay este tipo de combinación. Eso fue lo que sacudió los edificios, hizo que colapsaran y tal vez ocasionó una reacción en cadena de fuego. Los techos y la ciudad se quemaron y eso fue lo que pasó. Pero para el equipo de Tal el Hammam, la evidencia que encontraron en el lugar indica que no se puede culpar a un terremoto. Cuando hay un terremoto, el suelo se mueve hacia adelante y hacia atrás. Estamos en una zona de deslizamiento de norte a sur en la región de Tal el Hammam.
Así que cuando hay terremotos aquí las cosas se mueven y las paredes se caen en ambas direcciones. Pero resulta que toda la evidencia material que estamos encontrando está dirigida hacia el noreste y solo en esa dirección es unidireccional. Fundamentalmente, el equipo hace otro descubrimiento que sugiere que el lugar permaneció desocupado durante aproximadamente 700 años, durante el periodo tardío de la Edad del Bronce. Allí uno de nuestros principales medios para saber el tiempo es a través de la evidencia de cerámica. Simplemente no tenemos cerámica en la región que cubra del todo el último periodo de la Edad del Bronce. Prácticamente no hay ninguna. Y la segunda cosa que buscarías es, ¿hay alguna arquitectura? Porque tal vez allí hubo un solo edificio que creemos que fue un peaje o una estación de pesaje durante ese periodo que duró quizás 1 o 2 décadas. Así que entre la cerámica y la arquitectura nadie estaba en casa. Simplemente se fueron. El equipo ha descubierto evidencia de una próspera ciudad de la Edad del Bronce, destruida por un evento violento, seguido de un periodo de 700 años, donde el lugar permaneció en gran parte abandonado. Para ellos, la ubicación de Tal el Hamán y su tamaño indica que podría ser Sodoma, pero no están cerca de explicar la causa de su catastrófica desaparición. Luego, en 2011, mientras excavaban una sección de la ciudad alta, el equipo del Dr. Collins hace un descubrimiento extraordinario. Cuando los excavadores me llamaron, me dijeron, tienes que venir a ver esto. Encontraron un pedazo de cerámica y en la capa correspondiente a la Edad del Bronce hay miles esparcidos por el lugar, pero este pedazo es diferente. De un lado, el fragmento se parece a la cerámica normal de la Edad del Bronce, pero en el otro lado, la superficie es verde y parecida al vidrio. Parece que un lado de ella está ligeramente derretido. Cae hacia el borde con suavidad. Para el Dr. Collins, parece un pedazo de cerámica y vidrio islámico. Pero esta forma de cerámica no fue producida hasta miles de años después de la destrucción de Tal el Hamán. Collins está intrigado por el descubrimiento. El pedazo parece que hubiera viajado en el tiempo desde una época posterior. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué demonios hace un pedazo de cerámica vidriosa a esa profundidad? ¿Podría dar más pistas sobre la causa de destrucción de Tal el Hamán? Collins toma el extraño pedazo de cerámica para un análisis en el Laboratorio de Servicio Geológico de Estados Unidos en Nuevo México. Cuando los resultados llegan, son literalmente fuera de este mundo. Ahora sabemos por las pruebas todo lo relacionado con este particular pedazo de cerámica derretida. Es físicamente idéntica a la trinitita. La palabra trinitita viene del nombre clave Trinidad, usado en la primera explosión de una bomba nuclear. La prueba tuvo lugar el 16 de julio de 1945 en el desierto de la Jornada del Muerto, Nuevo México. Cuando detonaron la bomba de la Trinidad, liberó el equivalente a 21,000 toneladas de TNT. Eso es un poco más que la bomba nuclear que lanzaron en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de la explosión, los científicos notaron una extraña sustancia por toda la superficie del desierto. Cuando la bomba explotó, generó una enorme bola de fuego, y eso creó una gran nube en forma de hongo, enorme, y levantó una gran carga de arena, y eso básicamente se derritió por el inmenso calor, y luego bajó rápidamente hacia el desierto. Se enfrió muy rápido y formó esta vidriosa trinitita. La superficie vidriosa de la arena derretida es similar a la que se encontró en el pedazo de cerámica en Tal el Hamán. Cuando la analizan más a fondo, los expertos descubren algo más: el zircón.
El zircón es un mineral natural que puedes encontrar en rocas prácticamente en todo el mundo. Si ves el zircón bajo un microscopio, lo que verás es una estructura cristalina muy regular con bordes muy afilados y puntiagudos, básicamente. Pero el zircón dentro de este pedazo de cerámica es diferente. Este zircón era en realidad mucho más suave, más como una gota. Los expertos concluyeron que el zircón en este pedazo tuvo que haber pasado por un proceso extremo para crear una forma tan extraña. Esto nos sugiere que el zircón se había calentado a una temperatura bastante alta, de modo que incluso se derritió y luego se enfrió muy rápido. Porque de lo contrario, tendrías, bueno, ya sabes, el zircón de aspecto más regular que tarda miles de años en enfriarse. El pedazo tuvo que haber sido sometido a un calor extremo para que se derritiera de esta manera. Un fuego normal ardería entre 600 y 2000 grados Celsius. Para que el zircón se derritiera, quiero decir, estás hablando de al menos 4000 grados Celsius. Eso es el doble de los incendios más calientes. Ahora la superficie del Sol alcanza los 4000 grados. Así que estamos hablando de temperaturas iguales a la de la superficie del Sol. Y mientras la excavación continúa, el equipo descubre más y más pedazos de cerámica sometidas a un calor extremo. En cada lugar alrededor del sitio encontramos indicadores de eventos de altas temperaturas. En cada lugar encontramos estos pedazos. Bien, ¿qué cosa pudo hacer esto? Por la evidencia en este lugar antiguo sabemos que tuvieron que ser temperaturas increíbles, muy superiores a las de un fuego regular. Y creó una sustancia muy parecida a la trinitita, pero claro, no habían bombas nucleares entonces, así que ¿qué pudo causar esto? Bueno, una posible opción es un meteorito. Ahora, en el lugar no hay un cráter en el suelo que podamos mirar y decir, bien, aquí está la evidencia definitiva de que tenemos algún tipo de cuerpo astral entrando y golpeándonos. Nosotros no tenemos eso. Pero los meteoritos no necesitan impactar para desatar su poder destructivo en la Tierra. Una fuerza violenta e increíble y una ráfaga de calor puede causar un raro fenómeno cósmico conocido como explosión de meteorito. Una explosión de meteorito puede ser cuando un meteorito en la atmósfera de la Tierra explota en el aire antes de tocar el suelo. El daño en el suelo por la explosión puede ser catastrófico. Primero, tienes esta gran roca caliente, el meteorito en el aire, el cual irradia tanto calor que puede prenderle fuego a las cosas. Ahora, cuando explota, tienes las grandes ondas de choque, que también pueden arrastrar altas temperaturas, así que puedes sentir una ola de calor. La cantidad de daño que verías en realidad dependería del tamaño de la roca. Cuanto más grande, mayor destrucción. Las explosiones de meteoritos son raras, pero han ocurrido en la historia. En 1908, en una región remota y deshabitada de Siberia, se cree que la explosión de un meteorito arrasó con un área más grande que Los Ángeles. Un testigo describió que el cielo parecía partirse en dos y estar cubierto de fuego. Destruyó unos 80 millones de árboles. En el pueblo cercano a unos 60 kilómetros de distancia, los habitantes pudieron sentir el calor de la explosión. Las ventanas de los edificios se rompieron y algunas personas cayeron al suelo debido a la fuerza de la explosión del meteorito. Debió parecerles el fin del mundo. Hace poco, en 2013, cámaras capturaron el momento de una explosión de meteorito sobre la ciudad de Chelyabinsk, en el sur de Rusia. 1.500 personas sufrieron heridas y miles de edificios se vieron afectados. El equipo de Tal El-Hammam cree que la evidencia que encontraron apunta a una explosión de meteorito que dejó un camino de destrucción total a su paso. Lo que estamos viendo aquí es un lugar muy grande en que literalmente los edificios volaron de sus bases. Los artefactos, la cerámica, las herramientas que usaban, todo estalló. Y esto básicamente vaporiza y va quemando todo a su paso. Y lo que vemos es que toda esa ceniza y ese material voló hacia el noreste.
la única fuente conocida del tipo de violencia que estamos viendo en la evidencia del tipo de perfil térmico corresponde a una explosión de meteorito. En cuanto al lapso de 700 años sin residentes en Tal el Hammam, el Dr. Silvia cree que esto es resultado directo de la explosión de meteorito, ya que explotó sobre el Mar Muerto a solo 13 kilómetros de distancia. Si tienes una explosión de meteorito sobre el agua, en realidad producirá un efecto tsunami en donde una ola se dirigirá hacia el paisaje. Tienes un volumen muy alto de agua sobrecalentada del Mar Muerto que viaja con la explosión. Creo que el envenenamiento del suelo con agua del Mar Muerto, que dejó una concentración de sal muy alta, explicaría ese lapso de 700 años. Es posible que el alto contenido de sal del agua del Mar Muerto dejara la tierra infértil durante varios siglos. Era imposible cultivar cereales, y si no puedes cultivar cereales, no puedes mantener al ganado ni a las personas, y sin ese sustento una civilización no puede mantenerse allí. La ciencia es clara, el análisis es claro y la evidencia aumenta. No estoy diciendo que ya lo tenemos completamente resuelto, pero sabemos que todos estos indicadores que tenemos son consistentes con una explosión de meteorito. Para los arqueólogos, la destrucción de Tal el Hammam por una explosión de meteorito proporciona una gran coincidencia con la destrucción bíblica de Sodoma. Lluvia de fuego y azufre desde el cielo destruyendo la ciudad y a su gente, dejando la región circundante inhabitable. Pero no todos están convencidos. Un evento de meteoritos es muy extraño. Sí ocurren, pero son muy raros. Creo que antes de que saques conclusiones y la gente pueda comenzar a sugerir eso, necesitas evidencia. Y en realidad creo que un evento como ese tendría una firma más grande en el registro ambiental, así que tenemos que revisarlo. Desde 2005, el Dr. Collins y su equipo han excavado Tal el Hammam y han hecho descubrimientos verdaderamente asombrosos. Los restos de una próspera y enorme metrópolis al noreste del Mar Muerto que creen que encaja con la descripción bíblica de Sodoma. Para Collins, el descubrimiento y análisis de la destrucción de Tal el Hammam coincide con el relato bíblico de la aniquilación de Sodoma. La gente me pregunta qué tan seguro estoy de que Tal el Hammam sea Sodoma. Se ha vuelto muy claro para mí que no existe otra posibilidad. Está en el lugar correcto. Coincide con el periodo correcto. Muchas cosas coinciden incluso con el evento destructivo. Cuando Stephen Collins me pidió por primera vez que fuera a la excavación y dijo que creía que esta podía ser Sodoma, yo estaba muy escéptico. Leo la Biblia, me tomo el texto muy en serio, pero no excavo con la Biblia en las manos, por así decirlo. El tamaño, la ubicación, la manera en la que Sodoma fue construida y leer el texto original de nuevo me convence de que Tal el Hammam es Sodoma. Pero el equipo todavía se enfrenta al escrutinio de la comunidad arqueológica. Sabemos que los meteoritos chocan contra la Tierra, así que ¿esto es posible? Seguro. Ahora, es también una búsqueda bastante hipotética para una posible explicación que coincida con la historia en la Biblia para explicar la destrucción de lo que esperas que sea Sodoma. Sí, también parece eso. Los cínicos podrían sugerir que la teoría de la explosión para la destrucción de Tal el Hammam es demasiado espectacular, muy era espacial. Pero solo porque es una posibilidad de 1 en 1 millón, no significa que no pasó. El equipo continúa buscando evidencia para responder a la pregunta más allá de toda duda de si Tal el Hammam
es realmente la ciudad de Sodoma.